Así que aquí voy a compartirles pantalla. ¿Se ve, no es cierto? La típica pregunta. Si me haces que sí, Sí, se también ve ya. súper. Ya, fabuloso. Ya, ya, primero que todo, muchas gracias a los que se inscribieron en esta charla de neurociencia y aprendizaje motor. Entiendo que toda la gente que se inscribió fue porque de alguna u otra forma les llama la atención alguno de estos dos nombres, o la neurociencia o el aprendizaje motor, ¿ya? Entonces hoy día voy a intentar dilucidar con mis palabras, que es lo más importante de lo que yo he leído y tuve la oportunidad de desarrollarme cuando yo fui estudiante de educación física, que a todo esto no fue hace mucho. Entonces, yo he intentado la forma de que la gente cuando me pregunta qué es la neurociencia, porque la gente le tiene miedo, le tiene como pánico a todo lo que empieza con neuro, porque cree que es algo muy difícil. Y bueno, la verdad es que no se alejan tanto, pero hay una forma siempre de explicarlo de manera más amena. Y eso finaliza en qué es la neurociencia, cuando yo lo puedo homologar a cualquier otra cosa como el aprendizaje motor. Entonces, a mí la gente cuando me pregunta qué es la neurociencia, intento irme como a la definición tajante de lo que es la neurociencia. Pero se me olvida que cuando a mí me preguntan cómo me llamo, por ejemplo, también me están preguntando un poquito qué hay atrás mío y cómo llegué a ser la persona que soy ahora. Entonces yo quiero empezar esta charla, este ciclo de charla, más que charla, es como un conversatorio quizá, a lo mejor ustedes no me están conversando aquí directamente, pero después sí me van a hacer preguntas, sobre de dónde nace la neurociencia y cómo llegó a ser neurociencia, ¿ya? Independiente de que sepan o no sepan hasta ahora qué es la neurociencia. Yo antes solía partir con que la neurociencia a lo mejor era un conjunto de disciplinas que vagamente funcionamiento cerebral, ¿ya? Pero no hay que olvidar, eh, y no es que no hay que olvidar, porque mucha gente no sabe que el conocimiento del sistema nervioso llegó a ser hasta lo que conocemos el 2020 con miles de años que había hacia atrás. Y esos miles de años se radican en 5 acontecimientos realmente importantes, de que nosotros tuvimos que aprender qué eran, porque ahora yo les pregunto qué es una neurona y a lo mejor todos ubican lo que es una neurona, pero la neurona hace 200 años nadie tenía idea cómo funcionaba, por ejemplo. Y eso se radica desde más atrás, desde la antigua Grecia. Voy a ir un poquito rápido para no aburrirlo de esta parte, sobre qué es el encéfalo, ¿ya? Porque en la antigua Grecia, en la antigüedad clásica, en la Edad Media, había un epicentro conceptual que no se sabía quién nos dominaba, si nos dominaba el corazón, o se conocía muy poco de lo que estaba aquí dentro de nuestro cráneo, más que como sistema nervioso central específico del encéfalo. Entonces imagínense que el quinto año antes de Cristo, pues hace caleta de años, y ya estamos en el 2020, más de 2000 años, donde el encéfalo recién se puso como epicentro conceptual de que todo ocurría gracias a nuestro encéfalo, ¿ya? Esta dualidad de que si era mandaba corazón o mandaba encéfalo, en ese año no les importaba absolutamente nada lo que pasaba dentro de nuestra cabeza. Después lo que pasó en el Renacimiento y la modernidad aproximadamente fue la aplicación del método científico, este conjunto de pasos ordenados que nos intentan explicar algo a través de lo empírico, de lo que se puede probar, de lo que yo puedo manipular. Y gracias a la aplicación del método científico se supieron muchas cosas acerca de nuestro sistema nervioso. Tanto así que ya nos pegamos un salto más o menos importante en el siglo XVIII aproximadamente, a inicio del siglo XVIII, que se descubrió que la actividad eléctrica era la que movía nuestro sistema nervioso, ya que gracias a esta electricidad, a este potencial de acción que se produce mucho movimiento, que a mediados del siglo XIX se produce la localización de ciertas funciones, o sea que en distintas partes corticales de mi corteza cerebral ocurrían ciertas cosas, ¿ya? Vulgarmente se cree de que sí hay partes de la corteza que se denominan a ciertas áreas, ciertas funciones, pero la verdad es que el cerebro actúa como un conjunto, ¿ya? Y sí tengo ciertas áreas que se reconoce que sirven para funciones específicas que después vamos a ir viendo,
pero se pudo ir haciendo como un mapeo cerebral, hasta más o menos aproximadamente finales del siglo XIX, por favor, estoy hablando de terminando los 1800, 1890 aproximadamente, el 1900, que se conoce esta doctrina neuronal y el descubrimiento del potencial de acción, el descubrimiento de que la neurona funciona por sinapsis química, por el hecho de neurotransmisores. Y después de estos 5 acontecimientos importantes, ya que teníamos un conocimiento un poquito más adecuado de cómo funcionaba nuestro cerebro, cómo funcionaba específicamente nuestro sistema nervioso central, es que en el 1960 nace la neurociencia. Y aquí muchos se preguntarán qué es la neurociencia. La neurociencia, imagínense esta imagen, para llegar a esta imagen, a esta conexión sináptica, tuvieron que pasar miles de años para tener este tipo de resolución. Que yo es que lo veo y lo puedo seguir viendo todo el día, cómo ocurre una sinapsis, una comunicación neuronal. En este caso una axosomática, axodendrítica o axoaxónica, ya tenemos muchas diferencias. Entonces ahora sí, me voy aquí en la neurociencia, perdón por tanta historia. La neurociencia, ¿qué es? Es un conjunto de disciplinas que intentan explicar, ni siquiera que explican con real certeza, sino que intentan explicar el funcionamiento del cerebro, la mente y el comportamiento humano a través de diferentes actividades mentales. Como qué puede ocurrir como actividad mental, en este caso puede ocurrir la percepción, o sea, todo lo que ocurre fuera de mí, los procesos de memoria, los procesos de lenguaje, y el que a mí más me llama la atención, y que a lo mejor a ustedes también, y espero que ustedes también, es el proceso de aprendizaje. O sea, la neurociencia, que es un conjunto de disciplinas, y esto no quiere decir que solamente los científicos se dediquen a hacer neurociencia, sino que cualquiera se puede dedicar a hacer neurociencia. No necesariamente un neurólogo, no necesariamente un médico, sino que hay físicos, hay químicos, hay biólogos, y muchas veces de infinitas carreras que se dedican a aportar algo en cómo ocurre este funcionamiento. Entonces, la neurociencia nos dice, oye, el cerebro para aprender funciona de tal manera. Entonces yo cuando estaba estudiando me dije, oye, yo a lo mejor soy especialista en cómo enseñar, en que alguien quiera generar un aprendizaje, ¿por qué yo no tengo que saber de neurociencia? Entonces fue como, ¿por qué no? Tenía que abrir, aparte que me gustaba mucho, ya era ayudante como de ese carril, de esa área, bueno, me voy a interiorizar más en lo que es esta neurociencia y que tanto me gusta a mí. Entonces, la neurociencia, a pesar de que yo ahora les voy a dar como un atisbo que quizás sí entiendan muy bien y me van a decir, ay, esta hueá era la neurociencia, así como que tanto show por esto. Bueno, para saber de neurociencia, para leer un paper de neurociencia, para leer un libro de neurociencia, hay que tener un vocabulario teórico bastante amplio en torno al sistema nervioso, específicamente al sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, aquí yo les presento y hablo vagamente de un grupo de expertos que usted sí o sí debería conocer para saber lo que es el aprendizaje. ¿Ya? Y este grupo de expertos se encabeza por la corteza cerebral, o el córtex con sus lóbulos respectivos. La corteza cerebral, esto que nosotros tenemos aquí adentro, que a lo mejor ustedes piensan que está dentro del cráneo, debe ser pequeño, pero imagínense que la corteza cerebral a todo esto es responsable de todos los procesos perceptuales y cognitivos. La corteza cerebral es como arrugar una hoja. La hoja arrugada cabe dentro de mi cabeza. Eso es la corteza cerebral. Pero cuando yo la expando, si no me equivoco, si hay un libro por ahí, dicen que es como del porte de la cancha de tenis. Entonces, todo eso metido aquí dentro de nuestro cráneo, yo necesito saber que la corteza, dentro de lo que es la neurociencia, es aquella que se encarga de los procesos perceptuales y cognitivos. Y aparte saber que hay un lóbulo frontal, que hay un lóbulo parietal, temporal, occipital, y que tienen diferentes funciones, como la planeación y la realización de diferentes acciones, el temporal, el parietal, capta algún tipo de sesiones, temporal, que se encarga de escuchar, ya que lo tengo aquí cerca de los oídos, y recordar algunos hechos, y el lóbulo occipital
que nadie sabe por qué mierda le pusieron occipital, que se encarga de la visión, y por qué si tengo el ojo de adelante, por qué el lóbulo occipital está atrás. Eso es alguien que yo me he preguntado muchas veces, que se encarga también de reconocer a ciertas personas, ¿ya? El cerebelo y el tronco encefálico, el cerebelo encargado del equilibrio, el tono muscular y la coordinación motriz. Sí, el tono muscular. El tono muscular no es aquel que yo voy al gimnasio y me tonifico para tener una mejor forma, sino que hay una estructura cerebral que más encima se encarga de que mi músculo tenga un tono que puede ser aumentado o disminuido, esa es otra cosa. ¿Ya? El tronco encefálico que nadie sabe qué es, que nadie lo ubica, que trae estructuras, mesencéfalo, bulbo raquídeo, puente de Barolo, como le quiera llamar, protuberancia anular, médula oblongada, tiene muchos nombres, pero que es el encargado esencial de conectar el cerebro con la médula espinal, ¿ya? Y sí tiene algunas funciones bastante importantes, como regular situaciones, cosas automáticas, como la respiración, la temperatura corporal, pero lo que más importa es que es como un canal entre mi médula espinal, que al final es todo mi cuerpo, y la corteza cerebral, aquella que se encarga de procesar situaciones perceptuales y cognitivas. O sea, la verdad es que tiene gran importancia, pero mucha gente no lo conoce, ¿ya? Y hay algunas estructuras subcorticales que se encargan, o sea, que están bajo la corteza, subcorticales, que están bajo la corteza, que son de gran importancia, como el tálamo, por ejemplo, y los núcleos basales. El tálamo es un centro sensitivo, o sea, solamente se encarga de recibir información y transmitirla de manera fiel. El tálamo es como un dealer. El dealer es aquel que en el casino va entregando las cartas. El tálamo recibe diferentes informaciones de diferentes lugares y dice, esta es información visual, por lo tanto va a esta corteza. No, esta información es motriz, por lo tanto va a esta corteza. En sí solamente ordena, ¿ya? Los núcleos basales son centros motores del perfeccionamiento y la producción del movimiento. Ya hay varios eh, estructuras dentro de los núcleos basales, pero no quiero centrarme tanto en tanto detalle, porque a mí ya como que me aburre. Ya me gusta, pero yo sé que a ustedes, a la mayoría les aburre. Y dos finales de estructura, que es el hipocampo y la amígdala. El hipocampo, que es perdón, esta cosita azul que ustedes ven aquí, y su nombre hipocampo es porque a alguien se le ocurrió que se parecía a un caballito de mar, y su relación como hipocampo, y le puso hipocampo, se llama hipocampo la cuestión. Es una estructura que se ve involucrada en el aprendizaje de la información nueva y recuerda muchas veces los hechos anteriores, ¿ya? Entonces, hipocampo, y se involucra en el aprendizaje. Como que me gusta el hipocampo. Y un puntito aquí rojito, justo donde yo tengo el marcador así de chiquitito, que es la amígdala, o vamos a llamarlo el cuerpo amigdalino para que no se confunda con las amígdalas que hay en otras partes del cuerpo, que es un acúmulo de neuronas específico que está en cada lugar del hipocampo, o sea, a ambos lados de nuestro cerebro. Todo lo que está a la izquierda está a la derecha. Tenemos varias estructuras iguales, homólogas, como un espejo, ¿ya? Pero la amígdala le añade el contenido emocional a todas aquellas situaciones que nosotros hayamos vivido. Y aquí hay algunas de las explicaciones, por ejemplo, de por qué los adolescentes son como son. O las personas a veces como que cambiamos las emociones de un segundo a otro. Es porque esta amígdala generalmente no está activada, se activa a momentos, ¿ya? Y lo que pasa es que en la adolescencia es como encender una linterna todo el rato, es decir, como on, off, on, off, on, off. Entonces, un día a un adolescente yo le caigo bien, pero al otro minuto me odia, y me grita en la cara, o al otro segundo anda feliz. Y ahí usted tiene que comprender de que en ese proceso de adolescencia la amígdala está básicamente jugando con la persona, todo el rato. Entonces, básicamente, cuando usted note a alguien muy emocional, le podría decir como, oye, controla tu amígdala, por favor, contrólala. Bueno, el problema es que aquí hay varios dibujos bastante bonitos que yo podría aprender, por ejemplo la corteza que tiene diferentes colores, pero el problema es que cuando yo lo veo en un libro, cuando yo lo veo en un artículo, cuando yo lo veo en la vida real, la verdad es que se ve bastante miserable porque se ve todo igual. Entonces, no hay ninguna estructura que yo pueda diferenciar muchas veces. Entonces, después de este grupo de expertos, yo entiendo
que para saber lo que le voy a contar ahora, yo tuve que estudiar a cabalidad qué hacía cada una de estas estructuras. Ahora yo se le pude nombrar lo más rápido, a lo mejor que tenía en mi mente. Entonces, si nos recordamos la definición de neurociencia, la neurociencia intenta explicar a través de diferentes personas cuál es la relación entre el cerebro, la mente y el comportamiento a través de diferentes actividades mentales, en específico el aprendizaje. Lo más importante es el aprendizaje que usted va a escuchar el día de hoy. Entonces, si nos vamos a qué es el aprendizaje, porque antes de hablar de aprendizaje motor necesito saber qué es el aprendizaje, y aquí hay muchas cosas que a todo docente, a todo profesor más que docente, debería saber. El aprendizaje es un proceso que produce cambios, ya sea físicos o bioquímicos, en el cerebro, y que estos cambios pueden ser relativamente permanentes organizando y o reorganizando la estructura cerebral. Pero yo cuando leo una definición, la verdad es que como que no me entra la primera, como algo complejo. Y ahora me hace sentido que yo tenía una profe en media, no sé si en segundo o primero medio, que era una profe de lenguaje que nos hacía leer, y siempre nos hacía la misma pregunta. ¿Qué se dice de lo que se habla? Uno leía como 2 líneas, así como Juanito fue a comprar pan a la esquina, y ella te preguntaba, ¿qué se dice de lo que se habla? Y yo siempre que leo una definición en mi mente me hago la misma pregunta. ¿Qué se dice de lo que se habla? Como para entender qué quería realmente decir esa definición. Entonces yo me pregunto que cuando alguien dice una definición, realmente sabe la complejidad que tiene esa definición detrás de lo que hay escrito. Y aquí yo intento demostrarles un poquito que el aprendizaje es algo bastante complejo. Y que la gente dice como, apréndete esto que esto es fácil. Y no existe absolutamente nada fácil. El aprendizaje como proceso, el proceso en sí es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno complejo. O sea, por favor, jamás, según mi perspectiva, por favor, jamás vuelvan a decir, que vean que yo te enseño esto y que esto es más fácil que la tabla del 1. ¿Le han dicho a un niño de primero básico que la tabla del 1 es fácil? O sea, para el niño de primero básico, segundo básico, tercero, cuarto básico, a lo mejor es lo más complejo que le hayan visto en la vida. Entonces yo al decirle que existe algo fácil y que lo puede aprender, ¿cómo me voy a sentir yo si no lo aprendo? Entonces el aprendizaje por sí es un conjunto de fases que requieren algo complejo, que generan cambios en la estructura cerebral a nivel físico y bioquímico que se puede moldear de manera diferente. Pero estos cambios, lo que no muchos saben, es que pueden ser por diferentes factores. O sea, como que el profesor no es el único que puede enseñar. Pero ¿cómo? Si el profesor está ahí adelante, el profesor lo sabe todo, aquí yo lo sé todo, entonces el único que puede generar cambio aquí en esta charla soy yo, no la persona que va a hacer una pregunta después, o no la persona que me va a decir que a lo mejor me equivoqué en algo. Entonces, entender de que la persona que habla no es la única persona que puede generar un aprendizaje. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas del profesor, pensar que él tiene la verdad absoluta, cuando a lo mejor el compañero que tiene al lado, la persona, le puede explicar 1000 veces mejor a lo que yo estoy intentando decir en este minuto. Entonces, de partida que el aprendizaje es un proceso complejo y que puede producirse cambios por diferentes factores, puede ser o no relativamente permanente. Pero es que la típica, no, es que yo aprendí algo la semana pasada para la prueba y se me olvidó. Claro, a lo mejor pudo haber sido un aprendizaje, pero el aprendizaje en ninguna parte dice que ese cambio tiene que ser permanente. Dice, puede ser relativamente permanente. O sea, ahí uno como que le encuentra sentido a todo lo que no se usa, como que se atrofia, o todo ese arte de palabras que pueden ir cambiando. El aprendizaje es relativamente permanente y se puede organizar y o reorganizar. Entonces, ¿cómo? ¿Yo puedo modificar algo que aprendí? Claro, porque el cerebro es plástico, es una de sus características. O sea, de que sí es complejo cuando yo creo un circuito neuronal, las neuronas están así como, oye cabrón, agarrémonos porque si no este aprendizaje se va. Entonces no es tan fácil modificarlo. No es tan fácil crear otro circuito o hacer lo que ahora se conoce como una neurogénesis, que son cosas diferentes de eso, sí. Ya, pero se puede modificar lo aprendido. Entonces, por favor, que nadie le diga
es como lo típico, el típico adulto mayor o mis papás, que no, que yo soy muy viejo para andar aprendiendo cosas nuevas, o no, que yo soy muy viejo para modificar mi comportamiento, así que no, mejor me quedo así. Eso es cosa de cada persona, de que se puede, se puede. El sistema nervioso, insisto, tiene una de las características, aparte de actuar con gran velocidad, tiene una plasticidad enorme. Y la neurociencia lo que tiene en relación con el aprendizaje es que intenta develar muchos mitos acerca del aprendizaje. Y aquí es cuando a mí, cuando yo estudié educación física, como que me cayó como cajón, así como que a mí que me gustaba saber sobre aprendizaje, y más encima habían cosas que la ciencia decía como que se malinterpretaban o que fueron modificándose. Entonces, el primer gran hallazgo que la neurociencia intenta, por favor, ayudar a la pedagogía, solamente que los pedagogos como que no lo agarramos nunca, son algo conocidos como los neuromitos. Que aquí yo le puse como unas fake news para darle como un lenguaje más de este minuto. Entonces, hay ciertas oraciones eh, que yo cuando leo es como lo mismo que leer que, por ejemplo, salen las noticias, que un carro de carabineros se estaba quemando en la región de la Araucanía. Yo digo, no, es un montaje. Entonces, usted cada vez que lee algo relacionado con el aprendizaje y algo así como de la biología, de la ciencia, usted lo primero que tiene que hacer es decir, no, como que no creo esto. A lo mejor le voy a buscar, a lo mejor le voy a preguntar a alguien que yo sepa que se dedica, por ejemplo, a este estudio. O lo empiezo a buscar como en internet, a indagar un poquito más, a meterme a la página que no sea la primera, a lo mejor la segunda, la tercera, la cuarta, a lo mejor busco un artículo. Entonces, hay muchas frases y muchos estudios que se hicieron en relación al aprendizaje, específicamente de la neurociencia, que se fueron tergiversando, o que la gente que lo leía lo malinterpretó, o que la misma ciencia dijo hace 20 años atrás, sí, esto pasa así, pero lo que pasa es que hace un mes dijo, no, la ciencia no, esto no pasa así, me equivoqué, y la ciencia suele decir mucho eso, me equivoqué y esto ocurre de esta manera. ¿Ya? Entonces, yo sí les voy a nombrar algunos neuromitos que son los más conocidos y los que más ahora quizá puedan encender en sus mentes, de un artículo del 2017 de McGonagall, que tenía un grupo muestral, aquí por favor el cuadro rojo, el rectángulo rojo, perdón, sale la cantidad de gente que estaba en el estudio. Habían tres tipos de personas, tres tipos de grupos. El público general, como la people, los educadores, los pedagogos, los docentes, y gente ligada a la neurociencia. Ya pueden ser neurocientíficos, sí, o pueden ser gente que tiene una alta adhesión a exponer este conocimiento científico. Entonces, estos tres grupos de personas, obviamente en diferente número, había mucho más, habían 3.045 gente del público general, 598 educadores y 234 neurocientíficos, pero aquí no importa el número. ¿Ya? Entonces, antes de leer esto de los neuromitos, que ahí sale en inglés y está una charla bilingüe, el 68% del público en general creía los neuromitos, independiente de cuál, es un promedio. El 68%, hay unos que más, unos que menos. El 56% de los educadores avalaba algunos de estos neuromitos. Es decir, que le dijeron, por ejemplo, el rojo es rojo, y según la neurociencia el rojo no era rojo, y el educador decía así, el rojo es rojo. ¿Ya? Y lo más trágico, que a mí ya me duele, que los educadores, especialistas en aprendizaje, independiente del área, crean en algunas cosas, que es importante ir develándola, por favor, nadie nace aprendiendo, el aprendizaje se forma, es un proceso complejo, pero lo más, no sé si ya como que reírme, llorar, no sé qué emoción tener al respecto, es que el 46% de la gente que se exponía altamente a la neurociencia creía en alguno de estos neuromitos. Entonces aquí ya como que me da depresión a veces. ¿Y qué neuromitos hay? Por ejemplo,
están aquí ordenados de mayor porcentaje a menor porcentaje, ya, pero todos son falsos. El primero es que dice que las personas aprenden mejor cuando reciben información en sus estilos de aprendizaje preferidos. El segundo también es muy parecido. Cuando los niños aprenden en su estilo de aprendizaje por algunas zonas particulares que tienen en su cerebro que hacen que ese aprendizaje sea preferido. Ya son como muy parecidos, este que sale primero y sale segundo. Este tercero que sale aquí es que un signo común de las personas que presentan dislexia es ver las letras al revés. Ya, ese quizás no tiene, sí tiene que ver con el aprendizaje, pero como que se escapa un poquito más a un grupo especial que son las personas con dislexia. Este que sale aquí dice que escuchar música clásica incrementa como el potencial de habilidades, ya el razonamiento. Este que dice aquí dice que los niños que consumen azúcar o beben refrescos con azúcar o snack tienen hiperactividad o también están como menos atentos, como que ahí sale que están menos atentos, pero también es muy común escuchar eso de la hiperactividad. Que unos tenemos un cerebro derecho y otros tenemos un cerebro izquierdo, ¿ya? Y ahí explica por qué las personas aprendimos de manera diferente, algo quizás suene muy lógico. Y el último es el que dice ahí que usamos el 10% de nuestro cerebro. Absolutamente todas las cosas que yo les acabo de decir son falsas. ¿Pero por qué son falsas? A ver, el que más creo yo que podría llamar la atención es que existen diferentes estilos de aprendizaje y que los niños aprenden según sus estilos de aprendizaje preferidos. Entonces, mira, no es que las personas no puedan aprender de diferentes cosas, sino que la ciencia no ha validado que un niño que dice que aprendió de tal manera esto, que se vaya a ver resuelto en que tenga como un mejor desempeño si es que yo lo evalúo, por ejemplo. No existe esa conexión. No existe esa conexión de que yo necesito decir que mi clase está hecha en cierto estilo de aprendizaje porque yo hice un test, entonces la mayoría de mis niños son kinésicos, entonces aprenden con el movimiento. Esto que nos suele decir mucho, o nosotros mismos solemos creer que a nosotros, perdón, la mayoría de los que está aquí, tengo entendido que son gente relacionada con la educación física, ¿ya? Entonces a nosotros nos dicen mucho que nosotros somos muy kinésicos, entonces si no nos movemos no aprendemos. Entonces eso no significa que yo absolutamente todo lo que vaya a aprender en mi vida sea a través del movimiento. ¿Ya? Es más, de hecho, a mí me gusta ser totalmente al revés. Yo soy una persona como mucho más teórica, pero creo que todos concordamos de que yo soy una persona un poco anormal. ¿Ya? Pero, insisto, hasta el momento la ciencia no ha validado que, claro, existen estilos de aprendizaje, pero no significa que yo tenga que encasillar a un niño a que siempre va a aprender en ese estilo de aprendizaje. Y eso es lo que se suele hacer de muchas formas, ¿ya? Y que nunca somos capaces de cambiar nuestro estilo de aprendizaje. Nosotros deberíamos dar múltiples opciones de aprendizaje, ¿ya? El de la dislexia, más que ver alternadas las letras, tengo entendido, porque yo no soy especialista en dislexia, de que es un problema más de la pronunciación, y de que ellos no es que lean las letras volteadas, sino que cuando las pronuncian otra letra, ¿ya? También el tema de la música, de escuchar Mozart, es como lo mismo que creer que si duermo con el libro al lado mío, el conocimiento como que se me va a pasar, como cosas que no ocurren. Ya yo se lo hago con el término del libro porque yo creo que más de alguno aquí ha hecho que si duermo con él ahí, con el López Chicharro, con el libro de fisiología al lado, a lo mejor la prueba que tengo mañana me va a ir bacán en la prueba de fisiología. Ya, el tema de los niños y del consumo de azúcar eh, no está definitivamente comprobado que sea así. De hecho, se asocia más que ese consumo está asociado primeramente con malas conductas, o sea que el niño que es como hiperventilado
a que a mí me carga usar la palabra hiperventilado porque los niños son niños, ¿ya? Y que tú no lo sepas controlar no es problema del niño, sino que es problema tuyo que no tienen las herramientas para controlarlo, ¿ya? Entonces siempre está asociado que este consumo de azúcar es como a una mala práctica, a una mala actividad, de que el niño es esto, de que el niño no se puede quedar tranquilo, etc. Entonces, ha hecho que en nuestro mecanismo, cada vez que nosotros vemos a un niño consumir a lo mejor más azúcar de la que requiere al día, o elementos que suelen ser alimentos muy azucarados, tenemos una mala percepción. Aquí ya nosotros mentalmente nos encasillamos a que ese niño todo, absolutamente todo lo que haga, es porque no, tenía un shock de azúcar, ¿ya? Entonces, de hecho, cuando yo consumo algo en exceso, y en este caso es el azúcar, cuando yo consumo cualquier nutriente en exceso, lo más probable es que mi sistema circulatorio tienda a ir más hacia el estómago y a tratar de resolver lo que hay ahí, tratar de hacer circulación, igual que cuando uno hace ejercicio, el cerebro en sí, sí, el sistema circulatorio están como atentos de que obviamente cuando hago ejercicio manda mayor irrigación a mis músculos para que ocurra mayor oxigenación y se produzca esta molécula de ATP y yo tenga energía para moverme. Entonces pasa también de que cuando uno consume mucho de algo, y en específico del azúcar, no específico del azúcar, sino que cualquier otro macronutriente o otro nutriente en específico, nos sentimos como más aletargados porque no nos está llegando suficiente sangre a nuestro cerebro, porque está concentrada en nuestro sistema digestivo, ¿ya? Del hecho, el neuromito, esta fake news de que tenemos un cerebro izquierdo y un cerebro derecho, tenemos dos hemisferios cerebrales, eso es verdad. Y que el cerebro derecho, hemisferio derecho, mejor dicho, se asocia con el lado artístico y el hemisferio izquierdo se asocia con el lado como lógico, matemático. Muchas veces se han encasillado que las personas que son artistas como que solamente pueden ser buenas en eso y que ninguna de las cosas que yo les intento enseñar a esas personas que son artistas ligadas con las matemáticas como que son nulos. Y de hecho la misma respuesta es como, no, que a mí me da mal en matemáticas porque a mí me gusta dibujar. ¿Ya? Alguien que escuchó ese neuromito, no, que mi hemisferio derecho es el que predomina. Y eso nos ha encasillado en pensar que somos buenos para algunas cosas y para otras no. El cerebro funciona de manera conjunta, inter e intrahemisféricamente. Entonces creer que solamente ocupo un lado de mi cerebro o ocupo poco el otro, y de hecho están conectados anatómicamente por el cuerpo calloso y por el fornix. Entonces, el cuerpo calloso es como un puente, realmente un puente que conecta ambos hemisferios. Entonces, creer que trabajan de manera diferente es totalmente y anatómicamente imposible. ¿Ya? Y lo otro, el último, para no centrarnos tanto en los neuromitos, es que se usa el 10% del cerebro. Eh, no sé qué decir al respecto. ¿Ustedes piensan que con todo el razonamiento que tiene, con todo el procesamiento cognitivo, con todo el potencial cognitivo, ya a algunas personas quizás les gustará usarlo más que a otras, ¿ustedes creen que nuestro cerebro va a ser tan poco inteligente para ocupar solamente el 10%? Es como, yo me imagino, así como este grupo de expertos que yo le decía, la corteza cerebral, el cerebelo, decía, no, son más de las 4. El cerebelo después de las 4 no funciona. Bueno, vamos a decir que el tálamo, hoy día le toca el tálamo, que nadie más funcione, o que no, ahora solo funciona en ciertas otras partes. El cerebro funciona de manera integral, ¿ya? Y de hecho, a medida que ha avanzado el tiempo, que la tecnología avanza, nosotros podemos ver las resonancias magnéticas como si se encienden ciertas partes unas más que otras, ¿ya? Pero ver el cerebro en una resonancia magnética es como ver diferentes focos iluminados dependiendo de la percepción, el estímulo que yo les dé. Entonces ya hace tiempo que se dejó de pensar que ocupamos cierto porcentaje de nuestro cerebro. Entonces, la primera ayuda que hace la neurociencia y se liga al aprendizaje, y ahora vamos a ver que sigue el aprendizaje motor, perdón que me ligue tanto al aprendizaje, pero creo que hay que entender y a cabalidad qué significa el aprendizaje para poder incorporarse al aprendizaje motor.
es que el primer beneficio que tiene la neurociencia es que nos intenta derrumbar todas aquellas creencias que por A, B, C, D, X motivo se malinterpretaron o que se cambiaron y no fuimos capaces nosotros de actualizarnos en el tiempo. Y el problema ahí es que un alto porcentaje de la población, y por favor, este estudio fue en Estados Unidos, si no me equivoco, pero de hecho hay estudios en Chile y los porcentajes son muy parecidos, y que se ha comparado con porcentajes, estoy hablando de que sí, la creencia del 68%, del 56%, del 46% son como equivalentes en todo el mundo. Entonces, es algo que a mí me preocupa. Y de hecho, lo que primero me pregunta la gente, eh, cuando me pregunta por la neurociencia, yo lo primero que hago es hablar como de los neuromitos. Y es algo que, de hecho, hay libros solamente de neuromitos, algo que suele llamar mucho la atención. Pero seguimos estando débiles. Imagínense el 2020, si el estudio que yo les menciono de Chile es del 2018-2019, y que tiene unos porcentajes, no más, tiene unos porcentajes más elevados. Sí es verdad que sobre todo educadores, los profesores que tienen mayor edad, tienen más tendencia a creer en estos neuromitos, porque lo más probable es que nadie les explicó después y tampoco ellos se interesaron en saber los procesos de aprendizaje. Ya. Y hay algo que no sé si quiera centrarme mucho, que a lo mejor si después me queda un poquito de tiempo lo puedo volver a retomar, que es hablar de la memoria. La memoria es el registro de la experiencia adquiridas a través del aprendizaje, porque hablamos de que el aprendizaje podía o no podía ser permanente. El hecho de que yo adquiera un aprendizaje y lo guarde para un tiempo después tiene que ver con los procesos de memorización. Entonces hay diferentes cosas que son como, podríamos decirle como neurotips, que son para mejorar la memoria. El hecho de prestar atención, hacer asociaciones, las imágenes, la práctica, usar los oídos, disminuir la sobrecarga, viajar en el tiempo, dormir un poco, yo diría dormir bastante, uno de los que yo más pongo en práctica, dormir. Haz una rima y relájate. Relájate yo creo que es el que menos pongo en práctica. Nunca me cuesta relajarme. ¿Ya? Pero cuando termine voy a volver a adentrarme más. Pero hay que saber de que como el aprendizaje no es algo que pueda ocurrir para siempre, el proceso de registrar la experiencia adquirida de un aprendizaje es la memorización. Y ahora sí nos vamos al aprendizaje motor después de esta, no introducción, pero yo creo que es necesario porque cuando uno habla de neurociencia uno piensa que solamente le va a hablar de neuronas y de circuitos y lamentablemente no les voy a hablar de eso hoy día. Les voy a hablar, sí, de cosas que son bastante importantes para mí y que necesito compartir con todos ustedes. Cuando yo hablé de aprendizaje, de solo aprendizaje, dije que era un proceso que generaba cambios relativamente permanentes, organizando y reorganizando esta estructura cerebral. El aprendizaje motor es cuando estos cambios se generan gracias a una acción motriz. Entonces, es prácticamente lo mismo, solamente que este cambio físico y bioquímico que ocurre a nivel de la estructura cerebral ocurre a través de una acción motriz. Esa es la gran diferencia. Y el problema es que para adquirir este aprendizaje motor necesito un movimiento conjunto de los sistemas perceptivos, cognitivos y propiamente de la acción. Entonces, cuando yo involucro movimiento, para que quede más claro, dentro de mi proceso de aprendizaje, que ya sabemos que es un proceso complejo, lo más probable es que si yo le aplico movimiento, voy a como despertar en mi cerebro, en mi neocorteza específicamente, las áreas perceptuales y cognitivas, que es la que más llama la atención. Porque no todos los procesos de aprendizaje producen como el mismo shock cognitivo que se requiere. ¿Ya? Al final la cognición es lo que nosotros como ser humano nos hace ser humanos, somos como seres capaces como tan racionales de discernir muchas cosas. Entonces si yo logro en cualquier hecho del aprendizaje, y aquí no solamente estoy hablando de la gente ligada a la educación física, sino que también estoy hablando de las otras áreas del conocimiento, cuando yo involucro en mi sesión movimiento, eso es como adrenalina, endorfinas, cualquier químico, sustancia ilícita,
para el cerebro para anclar un proceso de aprendizaje. Entonces, ¿por qué no que el profesor de matemáticas enseñe matemáticas realizando movimientos? Que el profesor de ciencia realice ciencia produciendo movimiento, ¿ya? Que el profesor de lenguaje, profesor de lenguaje, produzca movimiento dentro de su sesión. ¿Por qué nos aislamos tanto? ¿Por qué estamos tan tradicionalizados? ¿Ya? Y eso yo creo que también, no sé si les suele pasar a ustedes, que asocian que los profesores de educación física somos bastante como lo más bajo dentro de los profesores, cosa que a mí como que, como que me pone de mal humor escuchar esas cosas. Entonces, si nosotros supiésemos como profesores de educación física que el movimiento es lo que más produce una alteración cognitiva beneficiosa, homologable a todo, nosotros nos deberíamos creer más el cuento. Porque aprender a leer, aprender a sumar, no produce el mismo nivel cognitivo que produce aprender un movimiento. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no involucrarlo? No estoy diciendo que los niños se pongan a saltar dentro de la sala de clases mientras aprendan matemáticas, ¿ya? Pero hay muchos métodos donde aprender a sumar, por ejemplo, involucra sacar cosas y ponerlas en otras cosas, sumando estas piezas. No solamente escribir que 2 más 2 es igual a, y pongo un número. Entonces, el aprendizaje motor no es solamente, porque es cualquier acción motriz, no solamente el deporte. Y yo creo que muchos de ustedes, de los que están aquí, que son ligados a la educación física, creo que estaban ansiosos, o creo yo, ansiosos de escuchar esta charla porque dijeron, aprendizaje motor, deporte. Y de hecho, en el mismo como panfleto que se promocionaba, decía como neurociencia y aprendizaje motor, y salía un cerebro y un monito corriendo. Entonces, ¿cómo la gente no va a creer que el aprendizaje motor es deporte si en todos lados vemos deporte? Entonces, el aprendizaje motor no es solamente una técnica motriz específica como la que podría ser un deporte, sino que también puede ser alguna ejecución motriz que yo pueda hacer en cualquier ámbito de mi vida. El aprendizaje motor también puede ser aprender, diseñar, tocar un instrumento, escribir, también es un aprendizaje motor. Este frasco, no es que el químico sea un aprendizaje motor, sino que el hecho de hacer diferentes experimentos científicos que el niño pueda mover y pueda cambiar y pueda ver, experimentar, que dejó la embarrada en el laboratorio de ciencia, también es un aprendizaje motor. Ya recortar, por ejemplo, también es un aprendizaje motor. Entonces, todas estas cosas que nosotros intentamos sacar muchas veces del aula, porque el niño mientras menos se mueva al parecer como que mejor, y ahora como que recién estamos volviendo a lo contrario, mucho mejor. Entonces, si nosotros como especialistas en movimiento sabemos que el aprendizaje motor requiere cambios, no solamente en las acciones, sino que a nivel perceptual y a nivel cognitivo, por favor, el mundo nos debería ahí como que subir un poquito más. No, en el currículum que salió hace poco de tercero y cuarto medio, no habrían sacado educación física, ¿ya? Porque nadie entiende lo importante que es el movimiento. Y muchas veces en educación física lo siguen asociando a los deportes. Y yo no sé que aquí me coman viva y que me gane el odio de varios. Ojalá yo en educación física nunca, jamás, tenga que pasar deportes. Porque la educación física para mí, y este lado de lo propio, no es el deporte. El deporte es una herramienta. Y yo, como profesora, a lo mejor ni siquiera me gusta usar esa herramienta. Pero están tan mecanizados aquí, profe, ¿qué deporte nos toca, profe? ¿Qué deporte es usted, profe? ¿Deporte, deporte? La educación física no es deporte. Entonces, a los que creían que yo iba a hablar de deporte o de algo parecido al deporte, el término que yo les voy a ayudar a utilizar de manera correcta no es el aprendizaje motor, sino que es el control motor, porque son palabras diferentes. Entonces, que se entienda que todo lo que yo voy a explicar de aquí adelante es homologable a todo lo que requiera movimiento. El aprendizaje motor, como yo ya nombré, es un grupo abstracto de ideas, pero de una perspectiva temporal. O sea, en ese minuto mi aprendizaje motor fue ese, puede cambiar, ¿ya? A diferencia del control motor, que el control motor es la comprensión sobre el dominio de cierto movimiento ya adquirido. O sea, sí puede ser por un aprendizaje motor, que cuando yo lo domino y lo comprendo, lo estabilizo de mejor manera. A eso se le llama control motor.
cuando yo domino mi propio movimiento. Y ahí sí lo podríamos homologar un poquito más al deporte. Entonces, yo les pongo un ejemplo aquí, dentro de este aprendizaje motor. Tengo 2 puntos, A y B, en ambos lados, el aprendizaje motor y en el control motor. Yo a un niño que le pido que mi única instrucción es, por favor, dentro del aprendizaje motor, úname el punto A y el punto B. Un niño pequeño, a lo mejor de kinder, pre-kinder, párvulo, primero básico, segundo básico, hasta quizá un poquito más, úname el punto A al punto B. Ya, es una perspectiva temporal, está absolutamente correcto. Me unió del punto A al punto B. Ahora, yo les pido, sabiendo la definición de que el control motor es una comprensión y un dominio de una habilidad, les pido que ustedes, todos los que están aquí, me unan el punto A al punto B del control motor, que hagan así con su dedo como ustedes estimen conveniente, que me lo unan, sabiendo que el control motor es un dominio sobre el movimiento, ya adquirido de manera. Creo que lo más probable es que ustedes hayan hecho algo así. Y por favor, si es que no hizo algo así, después me lo dice por el chat. Y el problema, creo yo, y esto no está en los libros de aprendizaje y control motor, es que nosotros estamos tan cegados como docentes a encontrar una sola respuesta, que la respuesta correcta de unir el punto A al punto B es una línea recta, o lo más recta posible, que eso es el dominio y la comprensión, que todas las otras respuestas que pueda tener el niño, o la persona, por favor, también, cualquier tipo de persona, yo lo ligo más al niño obviamente porque soy profesora, que todo el otro tipo de respuesta va a estar mal. Entonces, si un niño me hace esto, a lo mejor, yo como profe tradicional, le voy a decir, no, porque eso está mal, pues, si yo te pedí que me unieras del punto A al punto B. Ahora, que el profesor diga en su mente que la única forma correcta de unir el punto A al punto B es una línea recta, eso es otra cosa. Perdón, pero el que está equivocado eres tú, no es el niño. El niño lo hizo absolutamente perfecto. O también podría ocurrir, úname el punto A al punto B y el niño hace esto. Perdón, pero las 2 líneas que aparecieron ahora siguen siendo control motor, porque él comprendió y dominó la habilidad que había adquirido antes. Ahora que lo haya hecho de una manera diferente, eso es la imaginación del niño, eso es como la cosecha que él le pone, no tiene por qué estar mal. Y ese yo creo que es uno de los problemas, que estamos tan acostumbrados a hacer solamente un tipo de respuesta de que todo lo otro demás como que apretamos como control Z a suprimir todo el rato. No, que está mal, está mal, está mal, está mal, está mal. Entonces, estamos acostumbrados a salir un poquito de nuestra casilla. Hay 2 sucesos importantes que te sirven, que la neurociencia dice, acerca de cómo ocurre el aprendizaje motor. Y al saber cómo ocurre el aprendizaje en general, a mí, como profesora, creo que me ha hecho ser la profesora que soy hasta el minuto de hoy. Intentar comprender todos estos procesos han hecho de que yo actúe y verbalice cosas de manera diferente, que me han ayudado mucho en mis clases y a conversar con otro tipo de gente y que esa gente note que en mí hay algo diferente. Entonces, esto como sale ahí, son teorías relacionadas acerca del aprendizaje motor. No hay nada absolutamente seguro de que ocurra así, sino que hay muchas teorías. Y dentro de todas las teorías que hay algunas tienen 3 fases, la mayoría tienen 3 fases, otras tienen 2. Yo les voy a presentar una que tiene 2, que la primera es de comprensión, la cognitiva y la asociativa. La primera fase, que es la de comprensión, es cuando yo tengo que entender la naturaleza y el objetivo de la actividad. La primera etapa para generar un aprendizaje motor y un aprendizaje también que no sea motor, es que yo tengo que comprender, pero ya bueno, pero ¿para qué? ¿Pero por qué yo tengo que hacer esto? Entonces, la premisa que habla en la neurociencia es que cualquier cosa que yo quiera aprender, gracias a un aprendizaje motor, necesita ser útil para yo incorporarlo. O si no, no va a generar un aprendizaje. Yo jamás voy a poder memorizar ese patrón de movimiento. Y a mí me pasaba algo muy como práctico, que mi mamá me contaba que cuando yo era chica, que a mí me costaba bastante aprender muchas cosas. Ahora yo sé que quizás a lo mejor no era mi momento, sino que el profesor no supo ver el momento, pero yo siempre preguntaba que para qué me servía esto.
y que si no, como que si no me sabían dar una respuesta, como que era un infierno intentar ayudarme a estudiar eso que yo necesitaba. Entonces, eso yo creo que le pasa a la mayoría de los niños, po. Pero, pero ¿por qué voy a aprender a sumar? Si yo no estoy viendo, soy un niño de 2 años y yo no estoy viendo que eso me vaya a servir de nada. Entonces, bueno, a ti te gusta comprar algo, tú, gracias a esa suma, tú puedes ir a comprar algo. Entonces, ¿por qué no lo involucro dentro de mi clase, más que solamente hacer un ejercicio en la pizarra? Si yo quiero hacer que un niño salte, tengo que decirle en qué parte de su vida cotidiana puede ocupar el salto, ¿ya? Que él experimente las diferentes maneras. Si yo no le digo para qué es necesario, el proceso de aprendizaje nunca va a encenderse. Y yo necesito que esto se encienda. La fase 2, que es la fase cognitiva, es aquella que necesita desarrollar diferentes estrategias para valorar un resultado. O sea que primero yo pregunté y le dije a esta persona de que lo que yo le quiero posiblemente enseñar le va a servir para algo. Ahora, ese algo se podría llegar de diferentes maneras, pero hay una manera que siempre va a ser la más correcta, dependiendo obviamente de la situación. Pero yo necesito que el niño experimente de las 1000 maneras que se le ocurra que puede llegar a esa situación final. Pero que diga, fui por A y me pasó esto, me caí hocico. Fui por B y me tropecé. Fui por C y llegué al resultado final, a lo que me dijeron a lo mejor que tenía que hacer. Fui por D y también llegué, pero me demoré más. Y fui por F y me demoré aún más. Entonces a lo mejor hay varias formas de llegar a ese camino. Entonces el niño necesita saber todas las formas que hay de llegar a un camino y él, en las asociativas, llegar a escoger cuál es la más adecuada. Entonces necesito que la persona, que el niño, que el sujeto, que la niña, genere una participación activa. No sirve que yo le diga mi experiencia, porque es mía. El niño tiene que vivir su propia experiencia para generar un proceso de aprendizaje. Y la tercera es que él sea capaz de elegir la mejor estrategia. Y es ahí cuando llega el perfeccionamiento. Y yo podría pasar de ese aprendizaje motor a un control motor, ¿ya? Porque elegí la mejor estrategia, muchas veces de acuerdo a la situación, y lo pude perfeccionar. ¿Y qué pasa cuando yo digo, y lo tomo desde antes, que aprendí algo la semana pasada, por ejemplo, y se me olvidó? Eso jamás fue un aprendizaje motor. Y en el movimiento motriz se dice que a corto plazo se habla solamente de la ejecución o del desempeño motor. Que, por ejemplo, que yo le tomé una evaluación al niño de los patrones motores básicos y lo hacía perfecto. Pero después yo lo veo en el recreo y los mismos patrones motores básicos que yo le tomé en la prueba, no lo estoy viendo en su lugar como de desenvolvimiento. Entonces, claro, eso no es un aprendizaje motor hasta el momento. Fue que su ejecución, su desempeño motriz estuvo buena de acuerdo a esa situación que yo le hice experimentar. Y lo otro importante es saber cómo ocurre este proceso a través de estas posibles 3 fases, la comprensión, la cognición y la asociativa, que hay diferentes factores que influyen en que el aprendizaje motor se lleve de buena manera. Son 4, ya no voy a nombrar los 4. La fase del aprendizaje, o sea que si estoy en comprensión, en cognición o en asociación, el tipo de tarea o qué estoy haciendo, estoy escribiendo, estoy haciendo un experimento, porque acuérdense que eso también es un aprendizaje motor, estoy haciendo un patrón motor básico de salto, de gateo, de rodar, de lanzar, de atrapar. ¿Qué estoy haciendo? El feedback o la retroalimentación, que es aquello que yo obtengo como resultado después de llegar a alguna parte, y las características de la práctica, o sea, cómo está diseñado esta actividad. Y las más importantes son el feedback y la característica de la práctica, que influyen también. No quiero decir que la fase del aprendizaje no sea importante ni que el tipo de tarea, pero muchas veces el feedback y las características de la práctica influyen en todo esto, de igual manera. Entonces les voy a hablar un poquito del feedback. El feedback o la retroalimentación es esto que yo genero un movimiento, obtengo un resultado, y antes de generar otro movimiento yo puedo
obtener alguna solución de acuerdo a ese tipo de resultado que yo generé. Y hay dos tipos a grosso modo, de feedback: el intrínseco o inherente y el extrínseco o reforzado. El intrínseco inherente surge como propio resultado de la persona, ¿ya? Y puede ser exteroceptivo, o sea, del medio, gracias a nuestros sentidos, de la visión, del olfato, de la audición, del gusto, del tacto. Puede ser exteroceptivo, o también puede ser propioceptivo, o sea, perdón, interoceptivo, que incluye lo propioceptivo acerca de nuestras articulaciones, de nuestros músculos, y lo viseroceptivo de nuestras vísceras, ¿ya? Entonces yo puedo, a través de mi misma persona, el niño puede saber si a través de sus sentidos, si algo le parece o no le parece de acuerdo al resultado. De acuerdo al resultado, a lo mejor yo tenía que caer allá, más a la izquierda, pero caí más hacia la derecha, por ponerles algún ejemplo. Entonces yo, gracias a la exterocepción visual, puedo ver que evidentemente no caí donde tuve que haber caído, ¿ya? Entonces eso genera, entonces para la otra a lo mejor voy a intentar caer como más cerca de lo que me están pidiendo, ¿ya? Y la segunda, que es la extrínseca o reforzada, es cuando este feedback, esta retroalimentación, viene por un medio externo, ¿ya? Alguna fuente, no necesariamente tiene que ser una persona, alguna fuente externa a este sujeto le comunica un dato sobre ese resultado. ¿Ya? Y esto, como dije, puede ser una persona, puede ser a través de, por ejemplo, un video, de una filmación, de una foto, de lo que a ustedes se les ocurra, ¿ya? Pero mayoritariamente los tipos de feedback que se producen en las personas que generan un aprendizaje, primero es de tipo intrínseca e inherente, ¿ya? El de extrínseco ojalá que sea un apoyo, ¿ya? Y el problema de este apoyo es saber qué tipo de apoyo yo tengo que dar. Por ejemplo, el detalle verbalizado que yo le tengo que dar a la persona. ¿Tengo que solamente detallar el error o detallar el error y la corrección? Tengo que detallar el error y la corrección, porque si como la persona está haciendo algo que nunca en su vida a lo mejor había hecho, como un aprendizaje motor, lo más posible son las posibles correcciones. Ahora, no estoy diciendo que yo lo tenga que llevar de la mano y decirle, tu corrección es esta, esta y esta, y fuiste mal por esto, esto y esto, y tienes que hacerlo así. Yo a lo mejor sí le puedo decir que esto es propio mío, yo le puedo decir, sí, a lo mejor fíjate en esto, intenta de otra manera, ¿ya? Ahí yo le estoy detallando a lo mejor un error y le estoy dando una posible corrección, pero es una posible, no es una obligación. Ojalá que el niño intente experimentar las posibles soluciones, las posibles correcciones, ¿ya? La cantidad de información que tiene que tener este feedback, mientras más compleja sea la actividad, mayor detalle va a tener que tener. Y esto se habla de que cuando yo le estoy enseñando, si me voy a los patrones motores, por ejemplo, en educación física, no le voy a hacer aprender a lanzar un lanzamiento especializado de algún deporte, como se suele hacer, a un niño de cuarto básico. Necesito que su patrón de lanzamiento sea amplio, no sea localizado. Ya, entonces, a medida que la actividad motriz se va haciendo más compleja, yo voy dando un feedback más detallado y más preciso. Entonces, a medida que el aprendizaje se genera como aprendizaje, yo voy quitando el detalle. A medida que va pasando a control motor, yo voy agregando detalle. Y la frecuencia con que yo le aviso al niño cuando va aprendiendo tiene que ser mucho mayor y pequeña. Cuando va generando un control motor, tiene que ser menor, pero mucho más detallada la instrucción que yo le doy, o el feedback, retroalimentación que yo le doy. Y las características de la práctica es la actividad que ha sido adecuada para mejorar el nivel actual de ese aprendizaje motor. Y de hecho la práctica no es como que no es algo gracioso, no es como algo grato que a todos nos gusta hacer, entonces tiene de inherencia, no es agradable para el sujeto. Y por lo tanto yo, como persona que diseñó esa actividad práctica, lo más probable es que tenga que motivar al individuo a realizar la realización de esta práctica. Entonces son dos cosas muy importantes. Y existen diferentes tipos de prácticas, ¿ya? Pero aquí quiero hacer hincapié de cuando se estudia el aprendizaje motor, y si yo lo quiero llevar más al ámbito de la pedagogía, no fue ligado a la pedagogía, ¿ya? Sino que fue ligado a la rehabilitación, más como al lado kinésico, fisioterapeuta,
como a la reeducación del movimiento, ya porque hubo, por ABC motivo, un tipo de lesión o un tipo de dificultad motriz que no lo está generando de manera correcta. Entonces, estos tipos de prácticas que salen aquí, que son 5, que ustedes podrían tomar o no tomar, son sí homologables, creo yo, a la clase. Existe la práctica intensiva versus la distribuida, o sea, yo ocupo gran parte de mi clase en hacer actividad, o lo voy distribuyendo a lo largo de mi clase de manera separada, ¿ya? La ordenada versus la aleatoria, o sea, cuando yo tengo un patrón de movimiento, lo hago de manera secuencial o lo voy alternando, ¿ya? Depende, sobre todo si es que va al aprendizaje motor o al control motor. Puede ser variable o constante, o sea, que la característica de la actividad se modifique mucho o poco a las diferentes actividades que yo tengo durante mi clase, que puede ser por partes o completa. Las actividades motrices que se pueden separar por fases, que son interdependientes, son mejor hacerlas completas, pero aquellas actividades que no son interdependientes, es mejor poder realizarlas focalizadas. Y el descubrimiento guiado, el guiado o por descubrimiento, que puede ser que yo ayudo o no ayudo a la persona a resolver alguna acción motriz. De ahí, si les interesa a uno en las preguntas, podríamos adentrarnos. Y para finalizar, yo quiero que ustedes como que se queden con algo respecto a esto. Yo en mi estudio, en mi memoria de tesis, lo hice sobre los aportes fundamentales de la neurociencia en el aprendizaje motor en niños. Hice un paper review, un estudio, donde encontré dos cosas importantes. Yo me hice dos preguntas importantes. La primera es que yo debería, y cualquier docente, perdón, cualquier profesor, debería saber cómo ocurre el proceso de aprendizaje motor. O sea, ¿qué yo necesito para que ocurra el proceso? ¿Cuáles son los mecanismos de aprendizaje? Y aquí hay 4 términos importantes. Que el aprendizaje ocurre sí o sí por múltiples experiencias de aprendizaje. O sea, el profesor, por más de que haga una clase teórica, el conocimiento no va a adquirir solamente desde la manera teórica, sino que desde el conocimiento lingüístico, cultural, motriz, neuronal, cognitivo, etc. Ocurre por diferentes procesos de aprendizaje, por múltiples experiencias de aprendizaje. Yo tengo que llevar al niño a hacer diferentes cosas para un mismo fin. Que necesita el aprendizaje motor procesos adecuados, o sea, necesito saber que el aprendizaje, para que lo vean de grandes maneras, se tiene que adaptar, estabilizar y consolidar. Yo no puedo, porque el aprendizaje es un proceso complejo, yo no puedo pensar de que esto se va a hacer de una clase para otra. Y muchas veces no puedo pensar en educación física, a lo mejor muchas veces tenemos 8 sesiones, 10 sesiones para pasar una unidad, muchas veces que esas 10 sesiones es poco para lo que el niño necesita, y nosotros lo estamos apurando, apurando, apurando. ¿Ya? La maduración de funciones, que los procesos cerebrales ocurren a ciertas partes, en ciertos procesos de la edad. Yo necesito que mi cerebro en sí esté preparado químicamente y que el ambiente sea el propicio para generar un aprendizaje. Yo no puedo meter a la fuerza nada. ¿Por qué? Porque hay niños que maduran de manera diferente. Y eso se dice, ya, pero es que el niño aprende a caminar hasta el año 2 meses. ¿Y qué pasa si yo tengo un niño de 1 año y medio, 2 años y que todavía no aprende a caminar? ¿Está mal? No. Si visualmente yo veo que mi hijo no tiene nada que pueda estar como fuera de lo normal, a lo mejor sí podría tener una alteración como más importante, pero si no pasa nada, es porque todavía no está listo para aprender a caminar, no está listo para aprender a hablar, no está listo a lo mejor para aprender a leer, no está listo. Y ese es el problema que muchos nos cuestionamos, pero ¿cómo? Si el hijo de mi prima camina a los 10 meses, ¿por qué el mío no? No camina nomás, pues. Y la intervención motriz, que cualquier mecanismo de aprendizaje se consolida más con una intervención motriz dentro de este proceso. Inclusive el propio aprendizaje motor, ya no lo liguemos solamente al área como del movimiento motriz humano ligado al ejercicio físico, sino que al todo. Todos deberíamos saber que una intervención motriz favorece los procesos de aprendizaje y todo el potencial cognitivo que conlleva esto.
¿Y qué puedo hacer para favorecerlo? Es el enfoque. Una de las herramientas esenciales que tenemos en la sala de clases es el tipo de instrucción. La instrucción no solamente va a hacer que el niño sea capaz de ejecutar, por ejemplo, una actividad motriz, como sería ponerle la tapa a este lápiz, sino que va a producir en su cerebro diferentes niveles cognitivos que se van a propiciar para que ocurran otro tipo de aprendizaje en otras áreas. Y en este caso existen dos tipos de instrucciones o verbalización de las instrucciones, los explícitos y los implícitos. Los explícitos son aquellos que se detalla la información de manera muy teórica, ¿ya? Y se asocia que más o menos de los 9 años en adelante, la instrucción, el tipo de enfoque explícito favorece a los procesos de aprendizaje en esas edades y va asociado también con los patrones motores más maduros. En cambio, los niños de 8 a 7 años hacia abajo requieren de mayor verbalización implícita. Y el enfoque implícito es cuando yo soy capaz de dar la instrucción al niño o a la niña, pero lo adecuo con algún tipo de información que pase en su vida, que él me pueda captar sin que yo necesite usar tanta teoría. Por eso yo creo que es importante actualizarse no tan solamente en el conocimiento, sino que qué está viendo ese niño, qué está haciendo, qué hace el fin de semana, qué está jugando, qué serie está viendo, qué película está de moda, porque si yo le quiero explicar algo, a mí me pasó el año pasado que los cabros a mí me decían, profe, F, y yo, ¿qué es F? Así como, ¿qué significa esa letra? Y me explicaron, niños de cuarto básico, que F significaba así como que lata, así como que qué triste. Entonces yo ahora, dentro de mi vocabulario, cuando hago clases, tengo que ocupar palabras que los niños sean comunes para ellos, porque si yo ocupo palabras muy técnicas muchas veces, a lo mejor no me van a entender, y eso ocurre también con los más chiquititos. Es diferente a que yo le diga salta como un conejo, a que si yo sé que en los monitos animados actuales están, que el nombre del conejo bacán en esa época se llama tanto, es diferente que yo les diga ese tipo de nombre, y que a lo mejor algunos me vayan a captar más. ¿Ya? Pero para eso necesito que el profesor domine cualquiera de estos tipos de instrucciones, porque lo que más importante, y lo pongo en rojo aquí, es que la motivación y la preferencia del niño va a superar cualquier otra cosa que yo haya dicho hasta este momento. Que el niño tenga 5 años y yo le dé una instrucción explícita a lo mejor, que teóricamente no sería lo que le corresponde, el niño, si es que le gusta, lo va a entender igual y lo va a hacer igual perfecto, ¿ya? Y puede ser al revés también. Entonces, como profesor, yo no puedo coartar atrás que tengo clases con niños de 7 años, entonces voy a dar solamente instrucciones implícitas. ¿Sí? Lo más probable es que mi clase se llene de instrucciones implícitas, pero en algún momento, si yo capto, si ocupo la necesidad, puedo decir algo con una instrucción explícita y detallarlo un poquito más. ¿Ya? Ahí es cosa de que el niño se agarre de la que guste. Yo le tengo que dar muchos tipos de instrucciones muchas veces. No estoy diciendo que me voy a demorar media hora solamente a leer las instrucciones. Ustedes comprenderán de que a un niño de 4 o 5 años, los primeros 7 segundos yo ya lo perdí. Lo perdí con la mosca que pasó allá, con lo que pasó al otro lado, y más ahora que estamos haciendo clases desde la casa, donde hay mucha distracción. Y lo más probable es que ahora me esté escuchando y se le vibró el celular, lo primero que hace es ver el celular. Ya se olvidó de que yo le estaba hablando. Entonces, cuando me dicen qué es lo que más le sirve la neurociencia o qué es lo que dice la neurociencia para generar un aprendizaje motor, yo tengo que tener claro en que cómo ocurre este proceso, que principalmente es un proceso muy complejo, y un tipo de enfoque que yo puedo tener que sí me puede servir mucho, que son las características de las instrucciones. Entonces, muchos pensarán de que la neurociencia sí es algo difícil, porque yo para saber todo esto y que yo se lo resumo en una diapositiva, tuve que leer un montón de artículos con una jerga que decía, se aplicó este patrón motor y la corteza M1 se dio con una frecuencia de tantos hertz y no sé qué, miles de cuestiones más. Entonces, para entender eso, yo necesito tener muchas cosas. Aquí yo se los pude decir y bajar de la manera que yo creía más apropiada posible, ¿ya? Y hay muchas cosas que yo también leo y cada vez que lo leo, como lo comprendo de no una manera diferente, sino que le voy agregando otro tipo de cosas. Entonces no solamente basta con yo haber escuchado ahora algo, sino que volver. Y no me importa si es que aprendí a lo mejor a lo que sea un aprendizaje motor
independiente de cuál sea, lo aprendí hace 1500 años, yo necesito volver atrás y necesito recalcarlo porque algo me tiene que decir de nuevo. Chiquillos, para finalizar, les dejo una frase. Me encanta, María Montessori. Cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para al aprendizaje. Yo las clases que hago ahora y que necesito seguir mejorando, porque no me puedo estancar y no puedo pensar que lo que yo hago siempre está bien, necesito ir superando. ¿Ya? Y muchas de las cosas que yo hago, y insisto, es gracias a que yo me pude adentrar en este mundo de la neurociencia. Y sí es un mundo complejo, pero necesitamos más educadores que sepan de neurociencia, porque muchas veces es la única forma de que nosotros podamos generar un real cambio. Y es que si yo sé de neurociencia, puedo crear que mi clase sea mucho más eficiente para el niño. No eficaz, no que sea rápido, sino que sea eficiente para su proceso de aprendizaje. Porque si yo no genero eso, si yo no genero esa incertidumbre, si yo no comprendo a la persona de que no todos pasamos por procesos diferentes y a velocidades diferentes, ¿quién lo va a entender? Si yo soy la profe, yo soy la que está ahí. Chiquillos, espero que a ustedes les haya interesado y que desde hoy día todos los que sean relacionados a la educación no solamente busquen ser docentes, no solamente busquen ser educadores, sino que a lo mejor me acompañen y busquen ser neuroeducadores. Muchas gracias. Súper, muchas gracias. Ahora vamos a habilitar el chat para que hagan sus preguntas por el chat. En un momento lo vamos a habilitar. Ya están empezando a escribir. Grandecote, muy buena charla, sequísima. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo voy? ¿Cómo dejo de compartir esto? Abajito te debe salir dejar de compartir. ¿No te sale? Te sale como en una barra verde. Ahí sí. Creo que ya lo logré. Ahí está en el chat escribiendo, Grandecote, te amo. Grandecote, la mejor señores, excelente charla, muchas gracias por la charla. Gracias, sequísima. Gracias por la didáctica de tu exposición. Muchas gracias por la charla, seca. Tremendo. Gracias por compartir tus conocimientos. Muy completo, excelente charla, Cote. Muchas gracias. Oye, si no todo lo que yo digo está bien, alguna pregunta tiene que haber, o algo le tuvo que haber quedado, le digo, por favor, antes de que... Acá llegaron unas. Tengo una duda con respecto a las instrucciones. ¿Ya? No, espérate, solo escribió eso. Aquí dice. Espérate, que están llegando muchas, ahora empezaron a llegar muchas. Valeria González, se dice que la concentración de los estudiantes solo dura 15 minutos aprox, con la justificación de que se desgasta el cerebro, entre comillas. Posterior a este tiempo, ¿qué tan mentira por parte de la neurociencia es? ¿Cuánto tiempo realmente podemos estar concentrados? ¿De qué depende? De Ya, Valeria González. mira, no existe un tiempo fijo, depende mucho de la motivación que yo pueda generar, ¿ya? Pero pasa mucho que cuando yo hago una clase o quiero explicar algo, necesito que la forma en que yo lo haga sea tan llamativa que logre captar la atención de la persona que me quiere escuchar. Que si en el minuto de aquí a ahora me pasa un elefante por la espalda, que todos me sigan mirando a mí y que no miren al elefante, ¿ya? Pero eso pasa también porque los profesores siguen haciendo lo mismo y se creen de que porque son unos grandes como sabios en su tema, pueden hacer para siempre lo mismo, ¿ya? No se trata que uno en la clase se ponga
una nariz de payaso y empiezo a hacer malabares ni nada, pero la Vale que me preguntó, se habla de que yo debería generar un cambio de atención cada aproximadamente 20 minutos. Si yo hago una clase que dura 1 hora y media, para la gente que hace clase a lo mejor de manera en un aula, y no a la gente que hace, por ejemplo, educación física, que nosotros tenemos muchos más estímulos diferentes, se habla de que yo cada 20 minutos debería hacer algo diferente. Por ejemplo, yo en el colegio hago clases con niños igual de enseñanza media. Entonces yo perfectamente les podría decir, ya hago clases no solamente de educación física, sino que hago clases de ciencias del movimiento, de algo como más teórico. Entonces yo cada 20 minutos, cuando estaba en la sala, cuando alcanzamos a hacer clases, por ejemplo, a principio de año, yo les puedo contar una historia cada 20 minutos, de algo que me pasó el fin de semana, pero cambiarlo radicalmente de lo que yo estaba enseñando. A lo mejor les puedo poner música a los de tercero medio, chiquillos, ¿cuál es la canción que está de moda? 2 minutos, les pongo, no sé, el último reggaetón que había en la lista. Pero hay que tener cuidado porque los de media son medio peligrosos, entonces quizá a la próxima no vengan con una promo también a la clase, entonces hay que generar como este cambio, ¿ya? Pero cualquier instancia que sobrepase los 20 minutos es una instancia perdida muchas veces. Y también cuando nos hacen clases en la universidad. Si yo no tengo ese como don de captar la atención durante mucho tiempo, y aunque tenga ese don, necesito generar un cambio diferente cada por lo menos 20 minutos. No sé, a ver, otra que se me iba... Súper. Acá hay otra. Dice Javier Urbina, si no podemos darle una utilidad a lo que enseñamos, como por ejemplo un baile o danza, etcétera, ¿qué podemos utilizar como alternativa o como argumentos su importancia? Mira, yo, Javier, todo lo que estoy enseñando, yo todo me lo cuestiono. Y si realmente tú no le encuentras un sentido a eso que tú estás enseñando, ¿y cómo lo vas a transmitir? ¿Cómo vas a poder apropiarte de ese proceso de aprendizaje si ni tú mismo te convences de que eso puede ocurrir, por ejemplo? ¿Ya? Ahora que me lo hablas con danza y otras cosas, yo tengo a ver que me pasó hace poco, una niña de cuarto medio, estábamos haciendo la clase de educación física y teníamos ejercicios coordinativos. Y me decía, pero es que, profe, yo no sirvo para esto, no tengo coordinación en la cuestión. Y yo le dije, a ver, usted, Luciana, ¿usted le gusta bailar? Porque yo sabía que a ella le gustaba bailar. Sí, profe, me encanta bailar y me muevo muy bien. Y yo le dije, perfecto, esa es una coordinación. Que existan diferentes tipos de coordinaciones, eso es otra cosa. Ya no necesariamente por qué todo tenerlo arriba, siempre arriba, y que todos los tipos de coordinaciones sean tu como máxima virtud. Otra cosa es que tú no practiques los otros tipos de coordinaciones, entonces también a los chiquillos yo me he dado cuenta mucho que les gusta mucho saber el porqué de las cosas. Y si yo no soy capaz de dar un porqué, es porque o me falta saber o yo mismo no me intereso en lo que estoy sabiendo. Entonces, si tú no le encuentras un sentido, por favor, y a lo de la danza, por ejemplo, bueno, anda con un profe que sea específicamente de folclore o específicamente del área y conversa con él. Conversa porque a él le gusta lo que está haciendo. Y a lo mejor tú le vas a poder encontrar un significado. Súper. Acá otra pregunta, Jaime Herrera. Hola, mi nombre es Jaime, profesor de Educación Física, egresada de la UMCE. Mi pregunta es la siguiente, respecto de la sináptica, dice abajo, también conocida como poda neuronal, ¿existe solo una adolescencia o existen otras antes o después? Algún siguiente respecto a la sinóptica. Jaime Herrera. Mira, Jaime, la poda neuronal, que es lo que tú tengo entendido que te refieres a que yo cuando ocurro cierto proceso, ciertos circuitos neuronales por ciertos aprendizajes, esos se establecen o se van perdiendo con el tiempo. Eso se refiere muchas veces a la poda neuronal. ¿Ya? Y se dice que en ciertas fases de la adolescencia ocurre mucho eso. Y eso es lo que pasa específicamente en la adolescencia. La poda neuronal existe y es muy grande en la adolescencia porque en la adolescencia les faltan etapas por vivir, entonces están buscando respuestas. Entonces ellos, de hecho, son como muy emocionales porque todo lo que hacen muchas veces no tiene la respuesta que ellos esperaban.
pero es porque ellos necesitan experimentar ciertas preguntas, experimentar ciertas cosas para encontrar una respuesta, ¿ya? Entonces, solamente la gran etapa que existe es generalmente en la adolescencia, como entre los 12 y los 16 años, pero a medida que pasa el tiempo, si tú no ocupas o si tú no le das un sentido a lo que preguntaba Javier también, si tú no le das un sentido a lo que yo estoy adquiriendo, jamás va a ser un aprendizaje, jamás va a ocurrir el proceso de memorización. A lo mejor a corto plazo sí, a largo plazo se puede olvidar. Súper, acá hay otra pregunta, Cristian Hernández. Felicitaciones, escucharla y aprender de ella. 1. Dicen que las personas irónicas y sarcásticas son más inteligentes. ¿Eso es un neuromito? 2. ¿Cómo estar seguros que el asociar el aprendizaje cognitivo al movimiento no se transformará en un neuromito? Profesor Cristian, lo de las personas irónicas, no sé, es discutible, no he leído nada acerca de, él me lo hace porque él sabe que yo soy una persona bastante irónica, puede ser, no lo sé, ¿ya? Y estar seguro de que asociar el aprendizaje cognitivo al movimiento no se transformará en un menos. Pucha, lo que pasa es que también va a producirse mucho eso, que como la neuroeducación es un boom y el neuro, el prefijo neuro se está volviendo un boom en muchas cosas, es de que todo ahora lo estamos ligando con el neuro, porque todo tiene una explicación científica, que todo tiene un porqué cognitivo, de que todo funciona. Entonces, si yo realmente no se trata del jugar por jugar, que muchas veces a personas no les gusta escuchar sobre los profes de educación física. No, es que los niños solo juegan, ¿ya? El problema no es jugar, el problema es que yo tengo que crear el ambiente adecuado para que se produzca un movimiento y ser como estar entre la cuerda de no exponerlo mucho ni exponer muy poco para que pueda llegar a esa finalidad. Entonces yo creo que sí o sí, mucha gente se va a arrancar de esto y va a decir que absolutamente todo el movimiento produce grandes potenciales cognitivos. Pero si yo a alguien siempre le estoy dando el mismo, como la misma dosis, esa dosis después de una semana, después de 2 semanas, no va a producir el mismo beneficio cognitivo. Entonces, profe Cristian, nunca falta el Barça. Súper. Aquí viene Matías. ¿Cómo podemos acercarnos a la neurociencia, los que poco y nada sabemos? Recomendaciones de libros, videos, un verdadero interesado en la neurociencia. Gracias por esta charla. Ya, mira, hay, lamentablemente, toda la gente que sabe mucho de neurociencia es un científico, son neurólogos. Hay uno muy conocido, que a mí me gusta mucho, que se llama Francisco Mora, y es un español. Si uno lo busca en YouTube, tiene varias charlas, de unas que son del BBVA, de hecho, que son como que son masivas, y hay otras que son grabadas. Entonces, si tienes la oportunidad de escuchar a Francisco Mora o comprarte alguno de tus libros que están en todas las redes sociales, perdón, de libros, no todas las redes sociales que ocupamos usualmente, eh, Francisco Mora es de los que yo más leo. Y de hecho, hay una doctora que es profesora de educación física que se llama Irene Pellicer y que tiene un libro que se llama neuroeducación física, y es específicamente de la educación física, ¿ya? Pero también te vas a encontrar cosas como las que yo te estoy diciendo ahora, que no es que te expliquen específicamente cómo ocurre el circuito cerebral, porque a lo mejor mucha gente quiere saber eso, ¿ya? Y eso se puede saber también. Pero ella también habla mucho también de la emocionalidad y de todo este como cambio que yo le puedo dar en la información. Súper. Acá ahí también hay otra pregunta sobre eso. Dice Cami Mora, yo soy estudiante de danza y me gusta mucho el trabajo de pedagogía. Creo que es muy vital lo que compartiste. ¿Dónde podría seguir indagando en el área neuromotor? Si me podrías orientar, estaría muy agradecida. Gracias por la charla. Me hace mucho sentido, sobre todo lo que tiene directa relación con aterrizar el aprendizaje a cosas cotidianas. Del área neuro, mira, es que depende, si tú quieres saber cómo el neuro como para aplicarlo, son diferentes tipos de lectura. Muchas veces, o las personas que pretendemos dedicarnos a esto,
claro, tú necesitas un conocimiento acerca de cómo es la estructura cerebral, las partes que tiene, las funciones que tiene, para después saber a lo mejor cómo yo la puedo llevar. Entonces, yo creo muchas veces que cuando uno lee papers de neurociencia y no sabe, por ejemplo, esto de lo que yo hablo de los grupos de expertos, que en su vida había escuchado hablar de las cortezas, que en su vida sabe lo que es el tálamo, que no sabe lo que son los núcleos basales, tener un conocimiento de esa teoría te amplía mucho a encontrarle diferentes tipos de significados. Entonces, hay muchos libros que son de neuroeducación, que son de Francisco Mora también. De hecho, hay uno, Pauli, tienes mi libro, guárdalo, de neuroeducación, y de Francisco Mora, pero él mismo tiene las mismas cosas eh, que ya te hablé. Mira, por ejemplo, este que es de el NeuroEFI, que es la revolución de la educación física desde la neurociencia, de Irene Pellicer. ¿Ya? O si se quieren ir más a lo teórico, control y aprendizaje motor, decano de la cuerda. ¿Ya? Pero chiquillos, por favor, y de hecho les pido que toda la gente que está acá y que me tienen en algún tipo de red social y a lo mejor que nunca me ha hablado, por favor, que si necesita por X motivo que le gusta mucho y quiere saber más de algo y necesita que yo le mande algo, yo no tengo ningún problema en compartir mis libros, en compartir mis artículos. Cuando a lo mejor se publique mi tesis prontamente como artículo, en mandárselas y divulgarlas, porque salen muchas de las cosas que yo estoy hablando aquí, y necesito, imploro, que lo que busca la neurociencia no es solamente tener científicos, sino que tener personas que tomen eso científico y lo puedan llevar a la práctica y que sea entendible. Súper, acá dice Paulina Ávila, ¿por qué recordamos aquellos momentos o aprendizajes que nos provocan algún tipo de emoción? Ya, existe un sistema, que es el sistema límbico, que es como el de realmente el de la película Intensamente, donde tengo como una cajita de emociones, ¿ya? Y ese sistema límbico está involucrado con diferentes estructuras a nivel de la subcorteza, ¿ya? Entonces, cuando ocurren ciertos procesos de aprendizaje, entre comillas, como que se pasan por los circuitos neuronales, por las vías, se pasan a llevar ciertas estructuras. Y hay algunas que nos provocan mayor emocionalidad que otras. Y de hecho, esto que yo hablaba de la amígdala, que este cuerpo amigdalino, que es algo que en los adolescentes está como muy intermitente, muchas veces el hipocampo, que también tiene que ver con los procesos de memoria, los cuerpos mamilares, la amígdala, el núcleo subventricular, son muchas estructuras que influyen dentro de este proceso de aprendizaje. Entonces, claro, y hay una frase muy conocida, Pauli, del mismo Francisco Mora, y yo ocupo siempre, que es solamente se puede aprender aquello que se ama. Eso de que no solamente se aprende con emoción, sino que cuando algo que a mí me toca, que yo le encuentro un significado, lo puedo arraigar, sino que él también dentro de sus charlas, y yo lo he escuchado hablar, que dice que yo tengo que estar preparado para adquirir ese conocimiento. Ya esto que yo hablo de que, porque a un niño de 1 año yo no, a lo mejor no le puedo enseñar a caminar, no le puedo enseñar a hablar, porque cerebralmente no está preparado para aquello. Otro comentario acá de Pedro Villegas. Excelente exposición e investigación. Muchas gracias. Yo desde mi área, que es la fonoaudiología, puedo aportar que he vivenciado los aportes del aprendizaje motor en los aprendizajes lingüísticos y cognitivos. Una vez logré que una usuaria pudiese pronunciar la CR asociándola a un movimiento corporal y fue muy agradable el aporte, tanto desde la motivación como desde la estimulación motora, considerando que la lengua es un músculo al igual que los demás, que necesita encontrar el punto articulatorio correctamente y el movimiento preciso. Y comprobé que asociado al movimiento se potencia y es un facilitador. Nuevamente, muchas gracias, profe María José. Eso es lo que yo hablo, Pedro, y todo. Que por favor todos llevemos el aprendizaje motor a todo lo que nosotros enseñamos. No solamente el profe de educación física tiene que ser un especialista en movimiento. Si todos los otros profes supiesen los beneficios que tiene el movimiento, dejaríamos de estar en estas salas con pupitres y sillas para cada uno con tan poco movimiento, ¿ya? Y es por eso que yo pongo la frase de María Montessori, y que yo ahí la hago al Nano y a la Pauli,
perdón, son la gente con que los profes, yo hice mi práctica profesional en un colegio Montessori, y yo le encontraba un sentido enorme a Montessori. Yo antes no lo conocía tanto, pero yo conocía de neuro. Entonces cuando yo llegué ahí, fue como, bueno, como que el paraíso hecho realidad, ¿cachai? Todo lo que yo pensaba estaba ahí, y era porque María Montessori no tan solo era educadora, sino que también era científica. Entonces ella lo que hacía no lo hacía por tincada, no lo hacía porque no voy a poner multiniveles, ni no que vamos a poner más cosas, ni no, ella sabía lo que hacía. Y a mí eso fue como llegar al lugar perfecto de como que toda la explosión del neuro. Buena. Aquí está Javiera, mi mamá dice que hay una neuróloga infantil chilena que se llama Amanda Céspedes que tiene artículos y libros. También es docente, dice que la recomienda mucho. Acá hay otra pregunta, Juan José. En cuanto al neuromito, de que solo podemos usar el 10% de nuestro cerebro, ¿somos capaces de usar u optar a usar el 100% de nuestro cerebro? Sí, y de hecho, Juanjo, eh, cuando hay personas que tienen lesiones a nivel cerebral, se ha tendido a pensar de que pueden perder cierto tipo de cosas, ya cierto tipo de funciones. Y el cerebro es tan plástico que siempre va a buscar suplir muchas de esas estructuras. Entonces ahí queda más derribado ese mito de que ocupamos solamente el 10% de nuestro cerebro. Más aún cuando nos falta alguna parte, nuestro cerebro se encarga de que eso muchas veces pase desapercibido, ¿ya? Obviamente no estoy hablando de una persona que está en situación vegetal o algo así, que tuvo a lo mejor eh, un accidente mucho más grave, pero se ha visto que gente, por ejemplo, cuando le extirpan tumores y pasan también a llevar ciertas partes de la corteza, el cerebro no tiene ningún problema para decir, bueno compañeros, vamos aquí y como que nos ponemos la chaqueta por el equipo y vamos todos a jugar. ¿Cachai? Sigue funcionando igual. Buenísima. Acá hay otra charla, o sea, hay otra charla, disculpa, hay otros comentarios de Javi. Excelente charla, muy interesante. Me gustaría saber qué opinas acerca de cómo lograr el aprendizaje de todos los niños o niñas en el contexto inclusivo, ya sea cognitivo o motor. Javi, yo creo que depende mucho de las características del grupo. Uno siempre busca, y también en el entrenamiento, uno siempre busca que le den como una receta perfecta de cómo funcionan las cosas. Si yo no sé las características del grupo, las cosas que le gustan, yo no puedo idear como un plan práctico para ayudarlos. Entonces yo te recomiendo que te interioricen en las cosas que les gusta, en las habilidades que tienen estables y que pueden ser potenciales para producir un programa motriz adecuado para ellos. Acá otro comentario dice, Constanza, gracias por la charla. A mí me quedó una duda, me confundió un poco. ¿Las personas aprenden mejor cuando tienen materias que les gustan más o cuando se les busca un estilo de aprendizaje más adecuado? Ya, mira, lo que pasa es que esto de que los estilos de aprendizaje sí existen, porque yo tengo diferentes maneras de aprender algo. Ahora, que ese estilo de aprendizaje siempre sea el que yo voy a usar para toda mi vida, eso es lo que es un neuromito, ¿ya? Que yo aprenda gracias a un estilo de aprendizaje no significa que yo vaya a obtener, por ejemplo, un mejor rendimiento o un rendimiento más adecuado si es que aprendo de otra manera. Lo que yo propongo y lo que propone la neurociencia es proporcionar múltiples estilos y múltiples opciones de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, las personas pueden mejorar cuando tienen materias que les gustan. Bueno, y es que el que tiene que hacer que les guste es el profesor. ¿Ya? Muchas veces se habla también de que cuando uno llega a la sala de clase, tengo que generar como cierto tipo de motivación. Si yo, profesor de matemáticas, por ejemplo, que mi hermana es profe de matemática, me lo imagino, no sé, pues tengo que enseñar la hipotenusa y los catetos, no sé, pues teorema de Pitágoras, o fome. Yo entro con toda mi canchera a la sala, pues así como, chiquillos, se mueren lo que les voy a enseñar hoy día. Así se mueren lo que les voy a enseñar hoy día. Hoy día vamos a hablar de cómo sacar la hipotenusa, pero vale, así como
Onda, ustedes pensarán que es algo innecesario para la vida, cosa que yo también creo que a lo mejor podría ser innecesario. A ver, en algún tema de supervivencia yo podría ver que si me cae algo y llevarlo a la práctica, pues ¿cómo me va a servir eso? Entonces también tengo que motivar a la persona a decir lo que yo le estoy, entre comillas, como vendiendo, que es absolutamente importante, ¿ya? Y a lo mejor la forma de yo decirlo es expresar como esta euforia, pero hay mucha gente que dice, no, es que chiquillos, no sé, pues hoy día me siento triste, que lo que le voy a enseñar no sé por qué se lo voy a enseñar, porque no sirve para nada. Entonces son cosas que los niños producen como un foco atencional mayor a que si yo llego igual que todos los días, pongo mi cuaderno, empiezo a escribir en la pizarra o enchufo el data o lo que sea. Entonces crear diferentes momentos. Y la última pregunta dice, ¿algún autor o libro que hable sobre ese neuromito, el de los estilos de aprendizajes? Sí, Giselle, cualquier artículo que tú busques actualizado, y mira, y también el otro problema de la neurociencia es que toda la información está en inglés, ¿ya? No sé si sea un problema para algunos o un beneficio para otros, pero mucha de la información está en inglés. Y de hecho hay un libro, que yo no estoy promocionando a Francisco Mora, pero hay un libro de Francisco Mora específico de neuromitos o las falsas verdades. ¿Ya? Y el de los estilos de aprendizaje, el mismo que yo puse aquí, el de McGonagall del 2017, hay uno también que es chileno, que también habla sobre los estilos de aprendizaje, y generalmente esos papers te dicen, son neuromitos y por qué son neuromitos. ¿Ya? Entonces, si quieres, Giselle, o el que necesite, por favor, que me escriba un correo o me escriba por donde me tenga, y yo le mando lo que quiera referente a esto que estamos hablando. Y ahora sí, el último comentario dice Pedro, el contexto inclusivo del in-app motor es un gran aparte. Por ejemplo, hay personas con autismo que están desreguladas sensorialmente y necesitan un feedback táctil para regularse. Recién una vez regulado se puede aspirar a cualquier aprendizaje. Y eso o sea, lo que dice Pedro no es como una pregunta, sino que es como una aseveración, que lo que yo le puedo aportar a eso es que la percepción, muchas veces nosotros nos centramos en solamente, por ejemplo, lo visual. Ya solamente nos quedamos con lo que visualmente vimos que hizo el profesor. Pero yo necesito y obligar a la persona que ocupe sus otros sentidos, que ocupe su tacto, que si se puede que ocupe su gusto, no hay que esté lamiendo el libro, pero dependiendo de las condiciones, que ocupe su audición y que ocupe todo lo que nuestros sentidos nos dan al alcance de experiencias, de sensaciones extroceptivas para llegar a un proceso de aprendizaje. Y de hecho, en lo que más a lo mejor, y para cerrar a lo mejor, que se podría relacionar con el deporte, es que el entrenamiento neurocognitivo-motor, que es como yo aplico la neurociencia al entrenamiento, habla de que solamente tenemos que dejar de ejecutar por ejecutar, de que el proceso de ejecución, si yo lo miro a nivel cerebral, ocurre de anterior hacia posterior y de ahí baja. ¿Y qué ocurre con todas las otras direcciones? Yo necesito estimularlo visualmente el lóbulo occipital, para que el procesamiento ocurra de posterior hacia anterior, y también que se ejecute motrizmente de anterior hacia posterior, para poder ejecutar un movimiento. ¿Ya? ¿Y qué pasa si yo le agrego estímulos auditivos? ¿Ya? Todo eso a nivel cerebral va cambiando, y de hecho en el entrenamiento neurocognitivo motor se busca estresar más a la persona de lo que pudiese llegar a estar estresada por ejemplo, en un partido, en un deporte, ¿ya? Y que si yo logro estresar más a esa persona, su respuesta en el ámbito deportivo, cuando yo le quito muchos de esos factores que yo en el entrenamiento se los obligué, por muchas sensaciones, por muchos movimientos, la persona va a tener un rendimiento mucho mejor. Y eso es lo que se está abogando ahora de la neurociencia llevada al deporte, pero no se aplica que los entrenamientos sean entrenamientos de neurociencia, eso no existe. Los entrenamientos son entrenamientos neurocognitivo-motores. Ese es el nombre, no es que cuando se dice que un lugar está aplicando la neurociencia, es que la neurociencia no se puede aplicar de por sí, porque la neurociencia es como la teoría. Lo que yo quiero llevar a la práctica se conoce como entrenamiento neurocognitivo-motor. Muchas gracias, María José, por tu charla.
Yo creo que todos quedaron muy contentos. Muchas felicitaciones, vimos en el chat. Gracias por tu compromiso por el CD, al tiro apoyarnos en este circuito de charlas. Y ahora vamos a sacar la foto final. Ojalá puedan todos activar las cámaras para que saquemos una foto, por favor. Buenas noches. Yo lamentablemente no me voy a aguantar de hablar porque si bien siempre me ha gustado mucho, he sido sumamente respetuoso, pero no puedo dejar de felicitar a María José y de manifestar el tremendo orgullo que uno siente como ex profesor, porque realmente está haciendo un aprendizaje y una carrera brillante. Y, y la verdad es que da mucho gusto ver que una persona que pasó en algún momento por la vida de uno, se está transformando a pasos agigantados en una profesional brillante, ¿sí? Así que eso solamente quería decir. Felicitaciones, María José. Buenas Oiga, noches. muchas gracias. El de atrás es un saxo alto, ¿no es cierto? Sí, es un saxo alto, justamente, como el que tengo en el maletín. Muchas gracias. Ya, vamos, muchas gracias por las palabras a María José. Ahora vamos a sacar la foto a la cuenta de 3. 1, 2, 3. La última. 1, 2, 3. Ya. Muchas gracias a todos. Ahora, como habíamos mencionado al principio, Emilia va a ser el sorteo del conjunto Mitre para los que se quedan quedar. Todos los que han participado en las charlas tienen la chance de ganarse este conjunto. Bueno, yo voy a hacer el concurso, pero antes igual le quiero dar las gracias a María José. Gracias por el enfoque igual que le diste a la charla, al menos para mí es mucho más interesante siempre escuchar sobre cómo se genera el aprendizaje motor que de neuronas, aunque igual me encantan las neuronas, pero te agradezco igual por darle ese enfoque porque creo que es mucho más útil para nosotros como estudiantes de pedagogía aprender esto y poder aplicarlo igual en el futuro cuando tengamos que hacer clases. Así que muchas gracias. Siempre es un honor escuchar. Y ahora voy a hacer el concurso. Vamos a hacerlo rapidito y les voy a contar que la idea de este concurso es que la persona que se lo gane sea alguien que haya participado activamente del ciclo de charlas. Por lo que vamos a sortearlo 2 veces. Primero va a salir un nombre que va a ser al agua, pero que no pierde todas las oportunidades porque el segundo nombre que efectivamente va a ser el ganador, si es que después hablamos con él y solamente recibió el link de la charla pero no participó activamente y nos dice la verdad, esa persona que se fue al agua va a ser el ganador efectivo. Así que, sin más preámbulos, les voy a compartir pantalla. Ahí se ve. ¿Sí? ¿No? Quizás. Sí, sí se ve. Ya, bacán. Les muestro que abajo están los 390 participantes. Se Si ve ustedes súper. participaron de más de una charla, su nombre va a estar 2 veces y por lo tanto van a tener más posibilidades de ganar. Aquí nos va a arrojar el primer nombre que va a ser al agua y que puede todavía ganar si es que en caso de que el ganador real no haya participado realmente de la charla y solo haya pedido el link. ¿Ya? Aquí vamos. Comenzar. Lucas Gallardo Troncoso. Ya. Todavía no pierdas las esperanzas, Lucas, porque puede que todavía sea tuyo. Pero ahora vamos con el ganador real. Oh, rayos. Esperen un poco. No es un problema. ¿Cómo saco otro? Ya, supongo que será quien reemplazar. No. Bueno, pueden comentar algo si quieren mientras solucionamos este problema. Se habla mucho de que la juventud es tecnológica, ¿eh, Emilia? Pero es tecnológica para redes sociales. Pasó mucho con esto de la pandemia de que, pero ¿cómo si los niños saben ocupar
el computador, saben ocupar el celular, pero anda a mandar una tarea por Google Class. Profe, ¿cómo se adjunta? Profe, ¿cómo se comparte la pantalla? Así que allí queda comprobado. No, y además que tengo que decir que lo probé como 1000 veces antes y todo salía bien, pero obviamente en el momento tiene que fallar. Ya, Se espérense. estabilizó tu aprendizaje, Emilia. No, me falta todavía. Pero bueno, es un proceso constante, así que todavía tengo Lo oportunidades bueno es de... reconocer que, claro, que se puede modificar, eso me parece muy bien. Ya, espérenme un poco. Les juro que no me voy a demorar más de 5 minutos. Estoy copiando los correos de nuevo porque se borraron todos. Puede ser que la energía no funcione igual en Chiloé que acá. Puede ser, también, lo veo probable. Es que aquí no llegan todas las tecnologías. Vamos siempre un año atrasado. Ya, aquí vamos de nuevo. Con todos los correos. Un ganador, confirmar y vamos. Ahora sí sale el ganador oficial. 3, 2, 1. Gabriel Donoso, de la UMCE. Felicitaciones, Gabriel. Y bueno, recordarles que vamos a hablar con Gabriel y en caso de que no haya participado activamente en la charla, él obviamente nos va a decir con sinceridad y el conjunto deportivo quedaría para Lucas. Pero si es que participó, él es el ganador. Muchas gracias por participar igual del ciclo, estuvo súper interesante, al menos para mí, espero que para todos. Y ojalá nos sigan apoyando como siempre lo han hecho, al CD, que estamos trabajando siempre para ustedes y con ustedes, y que podamos seguir generando instancias de aprendizaje que siempre son positivas. Eso, muchas gracias. Cami.